Gracias, presidente. Bueno, primera aclaración. Este es un proyecto de ley que tiene un año. O sea, mucho más allá antes que el COVID. Allá, no sé, cuando el senador Godoy inició esto, no sé, habrá sido tal vez julio, agosto del año pasado. Las motivaciones ya fueron de tenían otras características. Yo no sé cuánto es lo que se ahorra. No sé si es 20.000, 20 millones, 500 millones. No es mucho, evidentemente, pero ese no es el problema. El problema es que es un gesto ético a partir de un divorcio de la ética con la política en la política paraguaya. No voy a referirme a otros ámbitos de la política mundial que también tienen el mismo problema. Y la tensión, siempre hubo tensión entre la democracia moderna principalmente, la ética y la moral. Y eso se escribió tanto, se escribió ustedes, todos vamos a encontrar eso desde Maquiavelo, viniendo, pasando por el pensamiento materialista cuando decía los intereses económicos no se pueden separar de la política. Y ahí está un poco el meollo de la cuestión. Evidentemente, lo que yo creo que sí existe hoy, no antes, hoy existe una confrontación entre grupos económicos, algunos sectores poderosos, con la política. No es con los políticos, con la política. Porque en el fondo se trata de debilitar a la política, pero no se señala con claridad entonces a los corruptos de la política. Pero yo no voy a hacer defensa corporativa. Y acá muchos no tenemos por qué hacer defensa corporativa. Hay políticos que se han enriquecido, pero claro que hay políticos que se han enriquecido. Desde hace 30 años en la transición, en la democracia, y desde antes, desde la época de la dictadura del general Stroessner. Cuentan que el dictador, cuando un militar llegaba a un rango superior, el de general, por ejemplo, automáticamente le obsequiaba una estancia. No sé si es si es puro mito, porque algunas cosas sí conocemos que ocurrieron de esa manera. Y muchos políticos aspiraban a cargos, recuerdo, de aduanas o de tráfico de fronteras, y muchos de ellos, con empresarios incluidos, han sido beneficiados con tierras malavidas. Los grandes privilegios siempre estuvieron vinculados con la corrupción y siempre han sido parte, lastimosamente, de la historia del Paraguay, y entre comillas se han institucionalizado de la época de la dictadura de Stroessner y se ha perfeccionado de alguna manera en la época de la democracia. Entonces hay políticos corruptos, sin ninguna duda, así como hoy día hay grupos de empresarios que hacen alianza con los políticos para tener grandes beneficios como contratistas del Estado. La UPEP y Keto y realmente el olor que va a salir y cómo saltarían los privilegios es tremendo, tremendo. Pero hay otro grupo empresarial que también ha tenido históricamente privilegios, que hoy día dice el ataque es contra la política. Y por ejemplo, a mí me parece muy bien el tema de la declaración jurada. Yo, desde luego pueden buscar absolutamente todo de mí, que no hay ningún problema en ese sentido. Pero resulta que una cosa es, por ejemplo, si alguien
creció en su porcentaje un 80% y su patrimonio, ponerle que no pase 1.400 millones. No sé si tuvo propiedades antes, no tuvo propiedades antes, todo eso hay que ver. Y podemos estar diciendo, bueno, creció un 60%, un 70% de su patrimonio entonces. Pero hay otra gente que puede haber crecido 15% de su patrimonio, pero 15% que hay que investigar y el volumen de ese 15% es absolutamente superior a ese 60%. Pero es la disputa entre grupos económicos de la oligarquía y grupos económicos, grupos políticos, así como hay grupos económicos aliados con la política, perdón, con los políticos, con algunos políticos, para seguir contratando con el Estado a través de licitaciones amañadas e influenciadas. Entonces, no tenemos por qué hacer defensa corporativa de los políticos. Se han beneficiado con grupos económicos poderosos ligados al poder y han construido ese tipo de influencias. Y hasta ahora. Privilegio también es cuando un grupo de gente tiene tanto, pero tanto, y ahí en la calle hay gente que no tiene nada para comer. Ese es un privilegio que también hay que hacer notar de otras características, porque hace una acumulación de riquezas agraviante. Agraviante. Sí, señor. Sí, señora. Entonces, quería nomás hacer ese comentario, porque hay que seguir destapando la olla. Esto no sé cuánto, repito, cuánto ahorra, pero es un gesto ético y que tiene que avanzar hacia destapar totalmente la olla. Alguna vez ya no seremos nosotros, serán otros, pero la política, no aquellos políticos que se han enriquecido con el poder y la influencia, pero la política tiene que recuperar su valor ético. La ética y la política son los mejores valores, sin duda, para representar al pueblo, a la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras. Gracias, presidente.